Ok, vi parlerò della cinema western all'italiana. Cinema western all'italiana o spaghetti western, c'è chi dice spaghetti western, è un dispregiativo, però bueno, vamos a decir, spaghetti all'italiana, el cine western all'italiana. ¿Por qué se le llama así? ¿Porque es un cine que se hace en Italia? No, porque el cine que se hace en Italia, el cine western que se hacía en Italia, se hacía ya en el 1940, ya está en los 40, está también en Alemania, está también presente en Francia, en España, ya se hacía en Europa un cine western, digamos, similar a lo del cine norteamericano. El cine western americano, l'Europa copia, digamos, ese género e intenta hacer este estilo. Pero ¿por qué spaghetti western? ¿Por qué cine western a la italiana? Porque salen una serie de detalles, una serie de maneras de hacer cine que pone una huella en este género que se destaca completamente de todos los otros géneros de cine western que se han hecho en otros países. Entonces está el cine western japonés, está el cine western a la australiana, está el cine western a la alemana, a la inglesa. Hay western de varios países, pero está identificado en particular manera el cine western all'italiana porque hay una serie de detalles, una serie de características que hacen emergir, que hacen destacar este género que hasta la fecha es el género western más aclamado, más famoso en el mundo. Pero vamos a ver lo que pasó antes. Allora, ¿cómo ha nacido el género? ¿Qué es el género western all'italiana? El western all'italiana es lo contrario, digamos, en general, del cine western americano. El cine western americano, como sabemos, es un cine muy estereotipado. ¿Por qué? Porque todos los inmigrantes, todos los pioneros que llegaron de Europa a Norteamérica, en particular manera los ingleses, y que constituyeron con luchas y contra luchas la nacionalidad americana, el Norteamérica, como se le llama, Estados Unidos de América. Entonces, los Estados Unidos de América no quería absolutamente, porque como se dice, la historia la hacen los vencedores, la escriben los vencedores, no porque está una verdad cierta, absoluta, que dice lo que de verdad pasó. Entonces, todo lo que fue lo negativo que los gringos es decir, los norteamericanos, los que son de piel blanca, de origen occidental, no querían absolutamente el poder de Estado, no querían y no quieren, no querían absolutamente mostrar la verdad de lo que pasó en el periodo western en contra de los indianos de Norteamérica, en contra de los peones, en contra de las muchas poblaciones, de lo que sucedió con la guerra civil de Norteamérica, de todas las trajes, incluso que estaban como pequeños campos de concentración. Todo esto no lo querían mostrar. Lo que se quería mostrar era el héroe, porque Norteamérica muy inteligentemente quiere proponer al público el espectáculo pero con el héroe que es bueno, que es lo que vence, que está en el justo, que nunca se equivoca, que es perfecto. ¿Por qué? Porque ser americano significa ser la perfección en absoluta. Si tú eres americano no te puedes equivocar en nada. Esta era la imagen que prevalentemente daba y todavía da por algunos aspectos, aún muchas cosas han cambiado dal punto de vista cinematográfico norteamericano, porque hay afortunadamente muchos cambios y directores que han querido cambiar esta mentalidad. Entonces, digamos que en aquella época
esto no estaba. Y entonces estaba muy censurado, muy cerrado. Las producciones, las casas cinematográficas que producían el cine en aquella época no querían absolutamente producir películas que podían hablar mal, que podían hacer una imagen fea del país. Entonces, para exaltar el país de los gringos, no el país de los indianos de Norteamérica, sino el país de los, digamos así, de los conquistadores de Norteamérica, querían absolutamente que la imagen del héroe fuera norteamericano, de todo lo bello, de todo lo hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente los personajes western norteamericanos è l'immagine donde está el cowboy que siempre vestido bien, tiene siempre su camisa bien planchada, linda, todo limpio, nunca, incluso cada día se ve que su camiseta, que su camisa ha sido cambiada, nunca tiene siempre la misma camisa, siempre está bien arreglado, siempre está bien peinado, aún está el viento, el cabello nunca se le descompone, siempre está perfecto. Incluso cuando come, si comen, porque en las películas norteamericanas comer es casi maleducación, es casi vulgar. Los americanos intentan siempre de evitar todo lo que no es perfecto, incluso si la camisa está mal plegada porque te moviste, no está bien, la tienen que arreglar. Están películas con Alfred Hitchcock donde los personajes que se ven que están en un periodo de calura no sudan nunca. Son prácticamente personajes que no representan la realidad, representan algo de imaginario, fantástico. Entonces el héroe por excelencia norteamericano, que por excelencia es norteamericano, es aquel que nunca pierde, incluso se le va una bala de pistola o un golpe de espada, la herida al máximo le hace un rasguño y él supera todas las batallas y al final vence. Porque el norteamericano vence. Entonces la imagen es siempre de uno que es bueno, justo, nunca el protagonista de las películas norteamericanas western, nunca es uno que tiene duda de lo que hace, nunca se equivoca de lo que hace. Cualquier cosa él hace, siempre la hace en la manera que él representa que es una persona justa. Y entonces, como que es el personaje por excelencia, el personaje norteamericano, no puede absolutamente tener algo que lo rende ridículo, que algo le está mal. Siempre perfecto, entonces siempre tiene que estar bien arreglado con su vestido, incluso el sombrero, se le pone un sombrero que sea algo que da la imagen de ser una persona buena, santa. Entonces el sombrero casi siempre blanco, de color claro, nunca oscuro, el caballo siempre inmaculado, blanco, siempre oxigenado, inteligentísimo. Los caballos de los protagonistas héroes de Norteamérica es un caballo inteligentísimo que entiende todo. Mientras de los malos, de los malvados, son negros, feos, sucios, se equivocan, resultan incluso estúpidos. Y entonces siempre al final el protagonista es aquel que vence porque es bueno, es santo. Y entonces este es el estereotipo, digamos, de la película norteamericana por cuanto resguarda el personaje. El personaje, pues las historias son siempre, digamos, las mismas, ¿no? Hay hechos de celosía, de arreglo, de honor, un poco como la mafia, digamos, como el cine de mafiosa, y entonces para arreglar las cuentas se disparan, hacen duelos, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos las historitas son siempre esas. O cuando combaten los indianos de Norteamérica, los combaten porque los indianos son representados como gente malas, como si fueran ni siquiera personas, son salvajes, entonces no son animales. Se tienen que exterminar, eliminarlos y ya. Esto más o menos es, digamos,
el estereotipo, il classico che in generale cammina encima proprio dello che è il cine norteamericano western. Il western norteamericano è esto. Incluso son siempre, el personaje es siempre limpio, todo así, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los gastos de producción para hacer estas películas se gastaba mucho dinero. Los norteamericanos no se fijan de cuánto cuesta la producción para comprar, que sé, caballo, para, bueno, rentar, no comprar, rentar caballos, para arreglar escenografía, entonces ellos gastan mucho dinero, hacen grandes presupuestos económicos, actores super pagados, directores super pagados, escenografías, luces contra luces, todo para que la imagen del protagonista sea lo más bello, lo más excepcional del mundo. Y esto era el cine norteamericano que tuvo un grande suceso, digamos, prevalentemente desde los años 40 hasta los años 60. Acerca de los 60 empieza a estar un declino, empieza a estar una caída, y entonces el cine western norteamericano ya nadie lo ve, empieza a ser aburrido, pesado. La gente ya, afortunadamente en los años 60 ya salen muchas películas que son de contestación, de rebeldía, ya entra el rock, etcétera, etcétera. Entonces la gente ya empieza a destacarse de este estereotipo norteamericano. Entonces se va a la búsqueda de un cine más auténtico. Entonces el cine western norteamericano empieza a tener un fracaso. Ya no venden, ya no se hacen producciones. El cine western está prácticamente muerto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer un pasito antes. ¿Da qué nace el cine western alla italiana, que se le dice alla italiana, o spaghetti western, vulgarmente decido para digamos, poner en mala luz, para ridicolizar, para, digamos, burlarse del cine italiano, entonces se le dice spaghetti western, es decir, una cosa muy chafa, muy fea, muy mediocre. Entonces, pero, ¿cómo sucede? ¿Cómo nace? Hay todo un percurso, no es nada, o sea, el cine italiano no nace porque está una mente que empieza a trabajar, de decir, ahora vamos a hacer esto, así que vamos a lograr hacer este tipo de género cinematográfico. Nada de todo eso. Todo sale por determinadas razones, por necesidades, más bien por necesidades. Entonces, estamos hablando que estuvo la Segunda Guerra Mundial en Europa y entonces Alemania, Inglaterra fueron bombardeados, España, Francia también, y Italia, que no se diga. Muchos edificios fueron destruidos, la gente en pobreza, muchos muertos. Entonces está una desesperación, una crisis horrible en Italia al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para reconstruir todo esto se necesitaba dinero y la gente de verdad no estaba de buena. Entonces, las producciones cinematográficas italianas, en particular manera la que están a Roma, que se le llaman los estudios cinematográficos de Roma, que sería Cinecittà. Cinecittà, famosa actualmente todavía, que es son los grandes estudios de Italia, del cinema, donde han salido muchísimos grandes, sea italianos que internacionales. Entonces, la producción cinematográfica italiana decide de ahorrar dinero, hacer películas a bajo costo, con poco dinero, con pocos presupuestos, tomar incluso actores de la calle que improvisan, no curarse mucho de esto y de otros detalles y sobre todo contar historias que sean más representativas para el pueblo, para la gente italiana, porque era una manera para consolarlos, era una manera
para, digamos, moralmente ayudarlos por lo sucedido de la Segunda Guerra Mundial. No le podían poner héroes que salían del otro, quién sabe, planeta, porque la gente había vivido la guerra. Y quien vive la guerra, el hambre, la miseria, etcétera, etcétera, el dolor, etcétera, non pueden assolutamente enfrentarse frente a un cine demasiadamente artificial. Entonces la necesidad de hacer películas que más sean representativas para el público, para la gente de común corriente. Entonces el mecánico, el obrero, historias de una ama de casa, de las campesinas, historias que hablan de aquellos que limpian los zapatos, de todos, de los marginados, incluso de la gente que en cualquier manera tiene que ver, se encuentran con la injusticia. Insomma, historias que sean más representativas para el pueblo. Entonces, con este principio nace el neorealismo. El neorealismo che desgraziatamente drammatico, è demasiadamente fuerte, demasiadamente sempre con un final muy negativo, a lo largo del tiempo empieza a cansar, termina el neorealismo, entonces sale la comedia all'italiana, que es otro género que en el próximo episodio le hablaré. Entonces la comedia all'italiana es una vía de medio entre cómico y dramático. Es un estilo que más es similar a lo de Charlie Chaplin. Aún Charlie Chaplin, su carrera, como sabemos, es de cine mudo, pero digamos, l'Italia agarra este principio de historias proletarias con sentido del humor, con hechos cómicos y dramáticos, en un estilo, digamos, que no sea demasiadamente típica comedia, sino algo particular. De allí comedia all'italiana. Entonces, estamos en los años 60 y con esto empiezan a pensar algunos de realizar películas western con este estilo. Pocos dinero, pocos presupuestos de producción, pocas luces, pocos gastos de escenografías, incluso la escenografía que se utilizaban para el western all'italiana venían utilizadas, recicladas para muchísimas otras películas western. Entonces, con la misma escenografía se hacían 10 películas con la misma, e incluso los caballos que tomaban en renta eran siempre, a veces con 4 caballos, daban la ilusión que eran 50 caballos, porque se utilizaban en escenas diferentes, con tomas diferentes, siempre los mismos caballos. Nada más le cambiaban algunos arreglos y daban la idea que eran otros caballos de otros cowboys, pero en realidad los caballos eran estos siempre. Y esto para ahorrar. Incluso las películas western a la italiana ya no se realizaban en Estados Unidos, porque algunos iban hasta Estados Unidos gastando dinero para hacer escenas donde se veían las montañas típicas con el desierto típico del western de Estados Unidos, cerca de México, entre México y Estados Unidos. Entonces, todo esto eran muchos gastos, entonces las películas western se empezaban a realizar en lugares de campo cerca de Roma, en otras regiones de Italia, en Umbria, en Abruzzo, todas las regiones de Italia. Incluso se hacían también algunas grabaciones, algunas películas se grababan, películas western en España, porque la España tiene muchos lugares propio que son semidesérticos con plantas típicas muy áridas, etcétera, que dan proprio la idea de, incluso las montañas, que son proprio, dan proprio la idea de estar en Norteamérica e invece Europa. Entonces se hacían estas colaboraciones. Esta colaboración empieza entre Italia y España. Empiezan a hacer coproducciones. Algunas películas se graban allí, incluso algunas películas se graban entre España e Italia. Se crean muchos estudios, muchas escenografías típicas western, con caballos, carros típicos de western, etcétera, etcétera.
Entonces, todo con poco dinero, con muy poco dinero. Se empiezan a hacer las primeras películas en los años 60, películas de experimentales, con actores, digamos, que no eran muy preparados, así, desconocidos, incluso personas agarradas de la calle para hacer personajes así improvisados. Y la característica que se hacía en estas películas era eh, eh, acentuar más lo que es el espectáculo. O sea, en Italia los directores, guionistas del cine western a la italiana empiezan a entender que lo que le gusta mucho a la gente en las películas western es ver muchas peleas, muchos puñazos, muchas caídas de caballo, de piso, de salón, eh, muchos espectáculos, muchos disparos, muchas acrobacias, acrobacias. Insomma, mucho de lo que sea muy espectacular, y sobre todo frases que sean muy míticas, que sean muy así, muy protagónicas, muy heroicas, tomadas con las cámaras particulares para acentuar más la determinada expresividad y todos estos detalles. Se empiezan a hacer películas así de este estilo y empiezan también a proponer algunos músicos, porque otra característica es la música, algo que los norteamericanos se les escapó. Si nosotros pensamos que en el 1959 una serie televisiva western famosa que se llamaba Bonanza, que venía transmessa también hasta la fecha, todavía parece que en algunas redes televisivas todavía lo transmiten, porque era muy atractiva esta serie televisiva western que se llamaba Bonanza. Era una serie televisiva norteamericana y la música que fue realizada por Ray Evans en 1959 era y es muy llamativa. Esta sigla tenía una rítmica que acompañaba proprio ¿cómo se dice? La caballada, ¿no? Tum, trum, trum, trum. Tenía esta rítmica che è algo che già sta presente nella musica classica de varios autores, como por ejemplo Rossini nella Guglielmo Tell o como también nella famosa del compositore alemán